con abogados, no solamente del concursado, sino también de los acreedores. Después, cada uno les vamos a dar, ahora de paso el caso práctico, lo leen. Nosotros vamos a ir pasando por cada uno de los grupos para que nos vayan haciendo las consultas que tengan. Y aquí están dadas las consignas y después lo vamos a poner como cada uno de los grupos va a elegir a alguien que hable, va a comentar el resumen de cada uno de lo que trataron y de las respuestas que han llegado, y después siga el debate entre todos, si a ustedes les parece, en ese sentido. Bueno, si les parece, un grupo acá, otro grupo acá, otro grupo acá, vamos poniendo las Bien, lo que nosotros habíamos visto es que no tenemos, digamos, suficientemente pruebas en primera instancia, porque lo que me está diciendo es que me están presentando un recibo del reporte bancario. ¿Sí? Que si yo no tengo un recibo de haberes donde se determine cuál es el importe real que esta persona está... ¿De qué postura asumís? ¿De qué postura hablas? Estamos hablando de la Perfecto. Con lo cual, entiendo que como síndico puedo adoptar algunas medidas de solicitar mayor información con la anuencia del juez. Como, por ejemplo, solicitar al banco que me dé el historial de esta presentación para ver si estos pagos se reiteraban durante todos los meses o fue algo que fue por un momento y nada más, si sea realmente conceptos de viático y que no tenga que ver con el sueldo. ¿Por qué? Porque si no incurriría que de repente le estoy pagando por un sueldo que realmente no tenía. Ahora, si esto es normal y habitual a lo largo del tiempo, entendería que forma parte del sueldo. De la remuneración. Otro lugar que podríamos ver es los registros a través de la información que lleva la FIP. ¿Por qué? Porque el empleador me lo está negando. Dice que esta persona no tenía relación. ¿Y por qué haría esto? Bueno, básicamente lo que podría suceder que esta persona hubiese finalizado su relación laboral hace 6 meses y aprovechando el momento, en este momento que se presenta sin concurso, me juego y digo a ver si cobro. ¿Sí? Entonces entendería que la FIP, de hacer las presentaciones como corresponde, debería estar registrada esta persona. En el caso de que, en este caso, el concursado no tenga información, ¿y qué pasa con el secreto fiscal? ¿Y qué harías para tener esa información? Recordá que en el perdóname, sí. a lo que orienta Gabriel es, está muy bien, digamos, las inquietudes que están ustedes diciendo, pero acá tropezamos por un tema adicional que es el secreto fiscal de la FIP. La FIP, a pesar de lo que dice que la señora pregunte Chegaray, el síndico no puede ir a preguntarle a Chegaray y se puede amparar contra el secreto fiscal. Pero lo puedo hacer mediante una solicitud del juez de la tierra. O un 931 también, el que declara aportes y contribuciones, dice nómina de empleados, al menos con el número de empleados, cantidad e importe que se pagó de sueldo. Esa información la provee la empresa concursada y en este caso no está colaborando. Entonces, No, igual, ahí tranquilamente se puede... Sí, en este tipo de procesos no se presenta la FIP justamente para verificar sus créditos. En este momento puede ser que ni siquiera empezó, ni siquiera venció el trámite para verificar. Inmediatamente presentado, pasaron 10 días, que aceptó el cargo de síndico, presenta el informe y ahí está el trabajador que no estaba incluido. Y va con esta cuenta. Todavía no estamos en Normalmente la FIP tiene su protocolo determinado
determinado en cuanto a la determinación impositiva. Después es un tema que vamos a hablar en la parte de verificación de créditos. Pero acá la información con la que se cuenta. Y por eso la idea es el síndico con la postura, qué puede hacer. En caso, por ejemplo, siguiendo lo que dijo él, todavía pedir información o todavía que pedir al juez que me dé información. En caso de corroborar, entonces tenés habitualidad, por ejemplo, ¿qué aconsejás ahí? Y aconsejaría que se lo incluya dentro de en este caso ni se puede el Estado, sino que le aconsejás al juez que pague. Sí, disculpame, ¿quieres decir algo? Sí, lo que decimos también, que por ahí este empleado tiene esos recibos de sueldos anteriores, se le depositó en su cuenta, puede ser que no le debamos, que estemos al día. O sea, ¿cómo constatamos de que yo no le parezco la La sociedad concursal no declaró como pasivo laboral el crédito reclamado, no es que no lo declaró como trabajador, en esa sí está como trabajador, pero no tiene pasivo. Claro, pero por eso lo que pasa es que se presenta justamente, el tema es, no lo declara porque no reconoce, es decir, no le pagó la parte negra. Pero por las dos partes le presenta. ¿Cómo? Por la parte blanca y por la parte negra. Claro, pero si la parte blanca lo declara porque no, es decir, lo puso en la nómina, sí, pero no declaró que tiene pasivo laboral o que le deba nada a este trabajador. Entonces, y ponerle, no de este ni de ninguno, pero no de este. Y el tipo dice, pará, hace 6 meses que no estoy cobrando. Pues yo cobraba 10 y estoy cobrando 5. Entonces, no me declaró, quiero que esto me lo pague ya. Entonces, este es el papel. Si no, una relación informal. Por eso se plantea que son situaciones que pasan, ¿eh? Claro, igual entendíamos que había presentado por las dos partes. No, por la parte, digamos, por la parte informal, que es la única parte que presenta que se le debe. Sí, totalmente. Perdón, sigamos con el grupo 1 para no... nosotros entendimos que la patronal no lo declaró. Claro. Está diciendo yo a este señor no lo tengo empleado. Entonces, no, lo dice en el primer punto. Dice, lo juzgado acompañó oportunamente la nómina de los empleados. Si no lo puso, porque no lo reconoce. No lo reconoce como acreedor laboral. No lo declaró como pasivo laboral. No, una cosa es, perdón, vamos a aclarar algo. Está bien la observación. Y por ahí está mal la redacción o es confusa la redacción y la redacción es confusa a propósito, justamente para que surja esta duda. Una cosa es declararlo como trabajador, que esté en la nómina de trabajadores de la empresa, y otra cosa es que no sea acreedor de la empresa que se va a concursar. Son dos situaciones diferentes. Pero, son dos nóminas diferentes. Consulta, acá, si yo leo textualmente, dice el concursado acompañó oportunamente la nómina de empleado. Claro. Lo que quiere decir que si no lo puso, no reconoce la relación laboral. No dice nada. Claro, pero digo, si yo no lo reconozco como empleado, porque no está en la nómina, estoy reconociendo la relación laboral como empleado con la empresa. Yo creo que se puede dar la dicotomía esta que vos planteas también, es decir, podemos decir, bueno, en el caso que supongamos que esa persona no está declarada como empleada de la empresa y va a declarar, ese es un caso. Supongamos que el tema sea que la empresa está, o sea, el trabajador es trabajador y lo que va a reclamar es una parte negro, digamos. Esto es lo que dice. Claro, lo que está pidiendo es el pago de remuneraciones parciales. Es verdad, es cierto, no se sabe si lo puso en la nómina, pero acá hay un trabajador que dice, la nómina de trabajador, se puede decir que las dos cosas tienen que declarar el concursado. La nómina, nombre, última relación, categoría, antigüedad, y por otro lado, la declaración del certificado de contador público de la existencia de deuda laboral o de pasivo laboral. Este es el escenario. Acompaña esa nómina, no se dice nada, si está, pero el trabajador viene, no. Pagame la remuneración parcial que percibe en negro, porque no estaba tal. Acá está la trampita. Muy bien, ¿está bien? Justamente la pusimos para eso. Y no. Bueno, entonces, yo digo, no quiero poner palabras en la boca de ustedes. El grupo 1, en una posición de 35, pediría más información. Pediría más información bancaria, digamos, a través de a los bancos, por eso estaba comentando, y la otra gráfica, o como comentó el formulario 931, digamos. Y si ustedes adoptaran la postura del abogado del concursado, ¿cuál sería lo que recomendarían?
o no llegaron a ese punto. No lo reconoceríamos. ¿Por qué? Porque nunca lo pusimos. Pero yo negaría que realmente no le agregamos nada. Coherente con su línea de... No hemos denunciado, es decir, como debo hablamos. Perfecto. Y frente a ese recibo que acompañó, Es que el recibo es, digamos, por eso, como no tenemos demasiada información, porque el recibo me está diciendo que puede ser de este mes. Yo quiero ver qué pasaba con los meses anteriores. Sí, porque si esta persona viajaba, vamos a suponer que tenía que trasladarse de un lugar al otro y que habitualmente correspondía pagarle viático, es probable que en su cuenta de sueldo haya tenido depósito. por eso, entonces, es decir, lo que va a decir eventualmente el concursado, el abogado concursado, es decir, no, esto efectivamente es el concepto que dice el... Exactamente. Perfecto. ¿Les parece? Sí. Pasamos al grupo de atrás. ¿Qué tengo que decir yo? ¿Yo tengo que hablar? Yo tengo que hablar, pero en realidad es muy parecido al análisis que hicieron ellos. O sea, obteniendo un poco más de información, el síndico posiblemente pueda aconsejar sí que proceda el proceso. Hay alguna otra cuestión más bien formales, que por qué un representante que no es tal está designado con una resolución, aunque le falta justificar esa designación. A su vez también tiene información que el síndico no proveyó, porque el inciso 12 debería haber presentado el informe esto y saber si hay fondos disponibles para cancelar el pasivo. Parece que el síndico no lo hizo, lo hace un representante, esta joya. El próximo paso es hacer un piquete en la puerta y se paga. Esas son las realidades porque Y no me acuerdo qué cosa habíamos estado No, analizando. nosotros anotamos que no haya libros no nos impedía para que... Claro, hay pro y hay contra, digamos. Claro, podemos pararnos de cualquiera de los dos lados. ¿Y en qué caso, Carmen, en qué postura Que sí, en principio habíamos dicho que sí, Sí. que procede. que procede de parte de la sindicatura, ustedes aconsejarían? Sí, con un montón de recaudos, Claro. si podemos... Solicitando más controlar. información, en principio, Sí, a ver, si esa es, bueno, ¿qué...? viendo el historial bancario, si vos ves la habitualidad de los pagos, ves que ese trabajador está enlistado, ves que esos pagos eran habituales, que ese concepto que decía el empleador era... Se repetía igual todos los meses por el mismo importe, por ejemplo, que te daría la pauta que no es un viático. Está bien, está bien. Bueno, igualmente esto de que por ahí nos quedaba la duda de que se le deba, pero bueno, eso también lo archivaríamos con el reporte del banco, si hubo depósitos en el resto de los meses y en estos últimos 6 no hubo ningún depósito en su cuenta. O sea, lo podríamos dar... Tendría que ser de los últimos 6 meses no surge, que pero sí cosa surgía de los de 2 años claro. anteriores, Tal cual. o un año, o sea, Tal cual, y que por ahí sí se le haya pagado la parte del recibo de sueldo, que constante que el empleado seguía prestando servicio y en idénticas condiciones que los 6 meses anteriores. También es sospechoso que se dé en un solo caso, o sea, si esto era habitual dentro de la empresa, tranquilamente un síndico aconsejaría a un juez de vigilar un poco más, poner un vedor, poner lo que sea, porque acá puede pasar este empleado como puede haber pasado muchos otros que están en la misma situación. O sea, como medidas que puede sugerir o adoptar el síndico. Sí, es puede un indicador de un comportamiento que puede llegar a ser habitual con el resto de los empleados. Ojo con cómo se está manejando el empresario. Sí. Ajá. Es raro que aparezca uno solo, Pero aparte, con un representante. eso implicaría también estos pagos, si hay pagos en negro, puede haber ingresos en el sitio. Seguramente. El síndico, hay qué medidas también. Esto que dice, Perfecto. claro, que te da indicio de que es una manera de operar de la empresa, aparte que no esté mañana. Sí, Y lo del tema del representante también, como habíamos dicho, que esté o que no esté, no nos suma ni nos resta. En este Para el caso, síndico, no. para el síndico no le damos importancia que tenga o no acreditada su representación, porque yo con el... Sí, también es un testigo de algo. O sea, es alguien que sabe. De última, si es representante o no, si fue asamblea o no, también es una cuestión legal, hasta formal, si lo quieres ver así, pero en los hechos te está contando algo que estaba pasando. Puede ser útil para el síndico. Probablemente sea un solo caso. ¿Quieres decir algo? Sí, no, el procedimiento de traía, observar. me preguntaba que si después de un análisis el síndico recomienda el pronto pago de una suma
que estaba desalarizada, por decirlo de alguna manera, y se le asigna este carácter salarial, que también debería repercutir de alguna manera en la parte de aportes, es decir, que automáticamente va a trascender a otra creencia. Perfecto. ¿Qué es lo que tiene que hacer el síndico? ¿Qué es lo que tiene que hacer un juez? Bueno, me parece que hay una serie de problemas, porque el acreedor fiscal en este caso va a estar alertado de que va a haber una creencia que va a pasar a la parte de privilegios. Pero aún así, yo no recuerdo si esto sigue vigente. En la parte de presentación concursal había como una obligación de tener en regla los aportes. No, justamente, ya no. Eso se eliminó el inciso 8 que existía antes del 95. Sí. Lo que pasa es que tenía que cumplir con todas las remuneraciones, estar al día con todas las contribuciones y reglas de seguridad social. Era imposible que se presente una empresa, es decir, eso realmente se eliminó totalmente ese inciso, y ahora, en realidad, si bien es unilateral, porque no deja de ser que es una denuncia, un informe propio que hace el concursado, que puede ser verídico o no. Por eso es importante lo que hablábamos antes. Si el síndico después constata en esta especie de auditoría, esta auditoría que tiene que hacer para determinar todo esto, eso lo va a condicionar tanto al juez como a él, a los efectos de mirarlo de otra manera. Es decir, el concursado tiene un deber lógico de colaboración, se tiene que poner a disposición. Tiene la administración vigilada, es decir, tiene actos restringidos, y este es un tema que si informa mal o más o menos puede traer consecuencias. ¿Ves? Lo que se sigue simplemente hoy es que declare. Está la certificación del contador, pero la certificación es una fotografía, dice, bueno, toma lo que... Pero ojo que también que el síndico puede meterse en esto como una auditoría, que es lo que él se puede meter. Si ve cartas, documentos cruzadas, si ve pagos, recibos o papeles que no surgen de libros, el síndico también puede recomendar. Por eso, más allá de que tiene que dar certeza, sobre todo para un protocolo, para poder autorizar un protocolo, decirle al juez que autorice, pero es importante la función en este caso del síndico. Está perfecto eso. Ojo que si ve una relación informal, tendría que tener tanto el síndico como el juez la obligación de comunicar también al organismo respectivo para que tome la determinación que corresponda. Otra consulta pero tiene que ver con este tema. En el supuesto de que se verifiquen, tenga las herramientas del síndico de que realmente hubo liquidaciones parciales en negro. ¿Puede después el juez tomar medidas indemnizatorias respecto al empleado? Por ejemplo, me privó de tener una mejor obra social. Claro. O eso iría por otro proceso. El tema es, estamos hablando de hipótesis donde normalmente con indemnizaciones sí o sí con indemnizaciones y lo que implica necesariamente es se cortó el impuesto laboral, no hay más relación de empleo. Acá, el caso que pusimos a la consideración de ustedes, lo que decimos es que simplemente está pidiendo, pagame lo que me debes. No estoy pidiendo que me consideren el pedido, despido indirecto, regularizarme, simplemente esto. Si quizás el síndico aprueba, se considera que se hace el pago y después el trabajador se pone en una situación de despido indirecto, ahí verá lo que tiene que hacer para reclamar el resto de los conceptos indemnizatorios. Pero hoy simplemente lo que está pidiendo es pagame mi remuneración completa, pues solamente me pagaste lo blanco. Si no te en el régimen laboral, salgamos del concurso, en un régimen laboral, y si no te regularizan en la situación, es una causa para considerarse despedido, obviamente, sin causa. Por eso Gabriel hace la distinción dentro del concurso. Si a esto le sumamos la situación concursal, y si no le regularizan la situación, yo me puedo considerar despedido y ahí sí pedir la indemnización por el 245, el monto total por el 245. Otros le correspondan por registración en negro, para amores, y también por el régimen de pronto pago. Dependerá de la postura que... la posición del... Bueno, tiene una posición del... Yo no le daría importancia particularmente a lo que hizo el que dice ser representante no lo demostró. No le daría ninguna trascendencia, no lo tomaría como un elemento del proceso. Está bien, perfecto. Perdón, sí, una duda. Este tema de la no presentación de los libros,
síndico, antes de que lo pueda hacer el informe, antes de llegar a esa instancia, no debería activar, bueno, eso es un poquito, por eso La conclusión va a ser justamente qué medidas puede ¿Qué medidas puede pedir? Nos esperamos un grupo más, pero Igualmente veíamos... Depende como fue, No, pero está bien. que nos queremos reservar esa facultad, la de ser fuera del concurso, digamos. Igualmente veíamos que en este caso de que la empresa llega a un concurso, es normal que no tenga los libros en condiciones, porque es lo más normal que no llegue a tener... Gabriel te va a contar varias de esas, te puede contar muchas, incluso unas en las cuales para llegar en el libro de inventario, para copiar todo en el libro de inventario y quedaban pocas hojas y demás y hacer todo, tuvo que verlo con lupa. Es decir, pusieron muchísimas hojas, En una... 30 hojas en una sola, o sea que imagínate, son todas chiquititas y hay que verlo con lupa. No, digo, No es algo no habitual, que pasó en un por eso, que es normal que llegue así, que no va a ser algo que no al síndico le dé una pauta de que no sea verdad lo que dice el empleado. En este caso... Lo que pasa es que acuérdense también que uno de los requisitos cuando se presenta un curso del empresario, del deudor, es este estado detallado, valorado del activo y pasivo con precisión de su composición. Entonces, el problema es que se lleva, es decir, los jueces a veces hacen por el tema de la preservación de la empresa un poquito de vista gorda de que no esté el síndico por actuar. Primero que es un tema para que todo el mundo conozca la situación de la mayor manera posible, la situación patrimonial, pero aparte ese elemento a partir de eso el síndico va a poder trabajar de otra manera. Acá se da el caso, lo presentado por el doctor Guindano, en el sentido, ¿qué pasa? Acá le pedí al concursado que me dé información. No me dijo nada. Y ahí en ese caso, por eso no pudo ni siquiera, si no pudo presentar el informe significa que no cobró nadie. Porque acuérdense que el primero es el pronto pago, la primera etapa es el automático, es el que surge de la información del síndico. Pero acá no se presentó nadie, no presentó el informe y tiene un trabajador con un incidente de pronto pago escribiendo esta situación. Por eso apuntamos un poquito las medidas que se pudieron adoptar. ¿Del otro grupo? ¿Atrás? Sí, básicamente nosotros pensamos presentárselo, porque es más, podríamos decir que tiene un crédito que verificar, que bueno, que pasa la parte de verificación, porque en definitiva, con los recibos que le acompaña, acredita lo que cobró, no lo que no cobró. Y la única prueba que acompaña que tiene una creencia es un sindicarista, que en definitiva no es más que un testigo, porque no siquiera acreditó la calidad de responsable sindical. Está bien. Un poquito, de hecho, ¿cómo juega esto de que el concursado se negó? ¿Qué presunción hay? Ahí lo que nosotros solicitamos al juez es que hiciera un corrimiento del administrador o que hiciera un veedor porque queremos llamar a voluntad por parte antes de expedir, es decir, en vez de rechazarlo, lo que me dice antes, si no estoy realizando una situación de pronto pago de una persona individual, una nómina supuesta de pasivo laboral, que no pude corroborar. Perfecto. ¿Está bien? Bien, en esa, con este último punto como ustedes saben, la intervención de la administración puede ser de 3 grados. El menor grado es el veedor, y el veedor ve, como lo dice el nombre, no puede hacer más que ver. ¿Qué le pasa si no puede ver? Porque el concursado le niega la información, le retasea la información, etc. Y después viene llega el segundo grado, que es el del coadministrador, es decir, ser administrador junto con el concursado. Y ser administrador junto con el concursado, si estamos en una sociedad anónima y hay un directorio de 3 y yo soy un director más, a mí siempre me van a pasar por encima. Estoy hablando, perdón, demasiado coloquial, pero digamos, no tiene... Entonces, por ahí hay un coadministrador con una facultad de veto sobre los gastos. Entonces, ahí ya no soy solamente uno más que siempre voy a estar jugando en minoría. ¿Se entiende? Estoy pidiendo algo más, veto sobre los gastos. Sí voy a tener derecho a que me informen, porque al ser director tengo derecho a revisar los libros, ver, ir a la sociedad y demás.
Pero además tengo un poder adicional, este derecho de veto. Estoy diciendo algo que sucede en la realidad. ¿Sí? Y el grado máximo de intervención es el desplazamiento, el administrador. Creo que pedir un veedor en esta postura, creo que ya está, el síndico cumple esa figura de veedor y no se la están permitiendo cumplir. Entonces, creo que hay que ir siempre un paso más. Hay que pedir una coadministración o directamente una intervención con desplazamiento. El veedor, no, en este caso, creo que no le serviría. ¿La solicitud es por parte del síndico o es el juez el que determina si es veedor o el que puede ser? Lo pide el síndico y lo otorga o no el juzgado. En este caso, siempre hay que ir por algo más. No hay que ir por la veeduría porque no va a alcanzar la veeduría. Claramente no va a alcanzar. En este caso, siempre decir, acuérdense que el último que resuelve es el juez, el poder de imperio lo tiene el magistrado. Pasa muchas veces que el síndico se enoja, con mucha razón, porque no está pudiendo conseguir información, que sabe, le llega información por otro lado, se pueden estar realizando actos en contra del patrimonio. El síndico va con todo. El juez muchas veces, de acuerdo a la índole de la denuncia, adapta la medida. Es decir, por eso siempre quizás es lo bueno como técnica es pedir lo máximo. Yo dame todo el poder. Después que el juez eventualmente, después que se le agrega un coadministrador, ¿no? En ese caso siempre se pide subsidio, ¿no? Pedir de intervención total y subsidiariamente este coadministrador con facultades específicas. Es decir, que no sea un administrador más, sino, porque, vuelvo a repetir, si el directorio es unipersonal, no, ahí no, porque sí estoy jugando 2 y 2 y se requiere la mayoría. La mayoría en ese caso es la unanimidad. Pero también hay que tener en cuenta que en la próxima renovación de autoridades pueden elegir 3. Y yo quedo en minoría. Digamos, yo prefiero al coadministrador que pidió el síndico que de minoría. Entonces siempre hay que pedirlo al coadministrador con facultades especiales. Con estas facultades especiales de veto. Es decir, que le molesten la administración al concursado. Porque si no, va a quedar siempre en minoría y no va a tener sentido la medida. En sentido práctico, no va a tener sentido la medida. Y no le va a ayudar al síndico, que es en definitiva lo que estamos pidiendo. Frente a esta, digamos, reticencia o negación de dar información, ¿qué otra medida puede adoptar el síndico, Gabriel, que se te ocurra? Otra medida que pueda adoptar el síndico. O pedir ante el juez. Y quizás concurrir con un oficial de justicia a la sede de la administración directamente bajo recibimiento de fuerza pública. Es decir, yo necesito hacer la auditoría, no me dejan entrar, lo acredito, no tengo comunicación, le pido al juez que inmediatamente me ordene un oficio a los efectos de que un oficial de justicia me acompañe y que en caso de que no me dejen entrar, rompa la cerradura y ponga a disposición los libros. Y si no está a disposición de los libros, ahí sí puedo llegar a pedir unas medidas más graves, como estábamos hablando de intervención o hasta remoción del desplazamiento de la administración. Estaba pensando, no sé, ¿querés hablar de los concursos? ¿Qué pasaría en este caso? Yo también hablaría un poco la figura del representante gremial. Justamente la pusimos un poco para hablar de este nuevo comité de control con la figura de incluir al representante gremial, que es una modificación del año 2011. Que no está, obviamente al ser tan nueva, no está teniendo fallos ni si hay algunos artículos que les incluimos en el material. Y es verdad lo que él dice, digamos, solamente son dichos. ¿Cuál es, digamos, qué prueba dio? No parece el caso práctico, estamos hablando, por supuesto, ¿no? No pareció dar más que decir, sí, a mí me consta, sí, a mí me consta también muchas cosas, pero no hay declaración jurada, no hay declaración bajo el falso testimonio, etcétera, etcétera. Son solo manifestaciones sin ningún sustento, por lo menos de lo que se ve del caso práctico. Más allá de que la designación, una designación si uno quisiera... Irregular. Exactamente, mínimamente irregular. Yo no siquiera lo tomaría como un indicio para un síndico, digamos. La postura de la
¿no? Me parece bien esta postura de que es más ruido artificio, si me permiten la expresión, que otra cosa. También es importante que nosotros no lo debemos encargar de debate porque se trata de un solo trabajador. ¿Qué pasa si esto ya son 50 trabajadores generalizados? Exactamente. Y si, ¿qué pasaría? Nos gustaría hablar qué pasaría si este pronto pago ya no es por deuda preconcursal, sino que es por deuda postconcursal. Ahí te lo dejo todo ahí. Un poquito antes de esto quería hacer lo siguiente. ¿Qué pasa si el síndico con sus medidas consigue y acredita que hay habitualidad, que en realidad es un pago de remuneración, y aconseja que se incorpore el pasivo? ¿Qué puede decir el concursado? Porque, es decir, le acreditaron, pero ¿qué pasa si dice no tengo fondos? No puedo decir mentira, es primero que discutir contra el que se presenta, el que manifestó que existían fondos líquidos disponibles y que eventualmente se pagan el 3% del ingreso bruto mensual. Es alguien. Sí, eso no cuenta. Por eso, entonces, ¿qué puede decir en caso de que de alguna forma esté acreditado que es el beneficio de pronto pago por el trabajador, pero qué puede decir el concursado en ese caso? Solicitar al síndico que se pida sobre la existencia o no de esos fondos líquidos. Está bien. En caso de que no haya fondos líquidos. ¿Qué eso podría perjudicar al resto de los acreedores? Está bien. Pero no hay fondos líquidos disponibles y encima el 3%, si tiene que afectar el 3%, Claro, no pago la luz, porque estoy cansado entre los gastos operativos y qué sé yo. ¿Y qué puede ser un juez? Porque acá es imperativo o no esto. ¿Qué le dice? No hay fondos líquidos, no me interesa. El 3% del ingreso bruto. Claro, liquidar muy bien, realizar. Claro. El tema es lo que quiero decir es lo siguiente. Es decir, no hay duda que acá la ley lo que quiere hacer es proteger al trabajador como la parte débil. Es decir, no solamente la preservación de la empresa, pero hoy más enfocada, sobre todo a partir del 2011, en los derechos del trabajador. No tiene sentido ver si está bien o está mal, porque acá es lo que la impronta que le fijó la legislación a partir del 2011. Lo que les quiero decir es que si hay criterios, se puede pasar que ese 3% que no haya plata realmente para pagar, se va a tener que, es decir, el juez tranquilamente puede decir, señores, yo entiendo lo que dice la ley, pero si no tengo, tampoco es decir, no tengo bienes paralizados o no es momento porque lo tengo que realizar de forma ruinosa, entonces el juez tiene la facultad y tiene la potestad, por más que la ley le determine que sea el 3%, y decir, bueno, quizás no el 3, quizás el 1,5, como era antes, porque este porcentaje se aumentó. Antes era del 1%. Ustedes fijar, con más control del síndico, fíjese, a ver cómo se puede disponer de fondos, qué cosas no se pueden aplicar para destinar prioritariamente a esto. Es decir, esto lo tienen que tener en cuenta, que más allá de lo que la ley determina, que parece de forma imperativa, en casos como esto, en busca de la solución, para el trabajador, pero también para la preservación de la empresa, el síndico, es muy importante el rol del síndico en estos casos, para el pronto pago. El síndico, si el juez le tiene confianza al síndico, que es su tarea que está, es simplemente de control. Quizás el síndico mismo es el que va a decir, mire, no se puede pagar esto, por lo menos esperemos el mes que viene, hagamos una distribución de estos fondos que vienen de una cobranza tal, una operación tal, pero todavía no digamos ni el 3, ni el 1, ni lo que puede. Es un poquito lo que sería permitido. Sí, una pregunta que por ahí es una idea, ¿no? Pero digo, la remuneración en sí, ¿habría posibilidad de considerar que tiene una parte estrictamente alimentaria y otra no, como para decir, tiene un superprivilegio después sobre la producción o lo que sea de etapa de liquidación, como para no afectar el funcionamiento del concurso? No, lo que pasa es que, ¿cuál es la idea? Primero que estamos acá, estamos en concurso preventivo. Sí. En principio no hablamos de liquidación. Liquidaciones para el caso de la quiebra. Acá es concurso transita esencialmente para reestructurar, recomponer el pasivo, llegar a un acuerdo con todos los acreedores y poder seguir trabajando tranquilamente en la producción de lo que haga. Precisamente el pronto pago es tan fuerte, se le dice superprivilegio y ahora como están afectados, porque lo que trata de hacer es que se cubra anticipadamente.
no requiere verificación, no requiere sentencia. Es más, que si hay fondos se pague. Por eso, justamente, el fundamento es no esperar el proceso de todo del concurso preventivo, que va a terminar, si es exitoso, con la aprobación, una propuesta que consiguió la aprobación de todos los acreedores. ¿Por qué? Precisamente por el carácter alimentario de la prestación laboral. Entonces, la idea es que cobre rápido, lo antes posible. Y si no se el Estado, bueno, si se ha pedido, en caso de duda, no es que no se pueda, el famoso principio del caso de duda a favor del operario. Por eso, este es el fundamento del pronto pago. Y una consulta que quería hacer, ¿qué pasa si, en vez de ser remuneraciones adeudadas, sí, querés hacer otra pregunta? Yo lo que no sé si se respondió la pregunta 2, lo de la postura del abogado de FATMA, o sea, a mí no me quedó muy claro qué fue lo que dijo la parte letrada, qué hacían con el pedido del pronto, o sea, de la parte del abogado de la empresa. También por eso. Claro, el abogado de la empresa. ¿Cómo? No, el abogado de la empresa se va a remitir a las constancias escritas, o sea, si hay un recibo de sueldo, se va a decir, y lo que se le pagaba acá al trabajador es lo que figura en el recibo de sueldo. Y los ítems que está reclamando eran ítems verídicos, que no es sueldo en negro eso. También va a hablar de que los meros dichos del representante gremial, primero va a impugnar el carácter del representante gremial, va a impugnar su inclusión en el comité de control. Perdón, yo doy por hecho esto, pero tiene toda la razón. Y también va a impugnar que son meras manifestaciones sin sentido y sin ninguna prueba, y que no ha aportado ninguna prueba. Está bien, pero... Por eso va a pedir el rechazo, obviamente, de la inclusión dentro del pronto pago. Además, la prueba acompañada es simplemente un recibo del banco, nada más. Es decir, hay un mecanismo de... Si se llega a aprobar, se va a aprobar en función de la actividad del síndico, de justamente querer demostrar lo que el trabajador dice, pero no por la prueba que acompaña. Si nos remitimos a la prueba que acompaña, tampoco el síndico está en condiciones de poder acordarle el Por eso punto es reclamo. importante, más allá de la función del síndico, que el promotor del incidente, es decir, si bien la ley dice, no determina por ese procedimiento para pedir, para que se haga el prontopago, la petición de pedido de prontopago, seguro se estila que sea por incidente. Un incidente en el cual, en los términos de los 80, va a ser muy importante que el trabajador o el abogado del trabajador, no es que solamente el trabajador no tiene más que eso, o acompañe todos los recibos, o produzca todos los medios de prueba que estén pertinentes, es decir, que como de alguna manera haga un mini proceso laboral dentro de este incidente de pronto pago, que sea sumario, que le den 10 días de precio, los mínimos de días que vayan 2 testigos que declaren, es decir, toda la información, todas las pruebas que puede invocar o acreditar. Esto es importante también, más allá de la función del síndico. Porque el síndico también, el síndico no es que en este caso va a ocupar, el síndico lo que quiere saber si la extensión o la legitimidad del crédito está. ¿Y dispuesto el pronto pago sería apelable esta decisión del incidente o no? El tema es el siguiente, en caso de que esa procedura puede ser desapelable. En caso de que se le niegue, en caso de que se niegue es apelable, ¿no? En caso de que se admita y no solamente implica, es decir, las dos cosas. Puede haber plata o no haber plata. Si no hay plata, también implica que quedó incorporado el pasivo. No hay plata ahora, pero el mes que viene sí se paga. Y por otro lado, hace los efectos de cosas juzgadas. Es decir, no tuvo que verificar, si no había un juicio, si se lo deniega y el trabajador tenía juicio anterior, no pasa nada, sigue adelante con su juicio. O promueve, si no había realizado en una acción judicial, puede promover el juicio. Es decir, el trabajador tiene una prerrogativa, tiene varias vías. Que eso lo vamos a ver después con la parte de foro de atracción y pedido de verificación. No solamente es una forma, no solamente es de cobrar antes, sino ya estar definido, incorporado en el elenco de acreedores al cual el concursado va a tener que el día pagar, sean de cualquier naturaleza. La pregunta ahora es, ¿qué pasa? Es decir, está la posibilidad de que si fuera que le debe, es decir, empezó a transitar, el concurso está abierto y se presenta un trabajador diciendo que debe
los créditos laborales, las remuneraciones por los 3 meses posteriores a la fecha de presentación. ¿Es posible? ¿Es factible? Y pido el pronto pago. Y pido pronto pago, y hago lo mismo, luego con este procedimiento. En vez de, digo, me presento como incidente, digo, el concursado no le paga. ¿Es procedente? ¿Estaría con un crédito? Acuérdense, tenemos en la cabeza que es un procedimiento rápido, anticipado, pero ¿es procedente? ¿Estaría? Si es post concursal, no puede tratar una cuestión de que tiene menos créditos, pero frente a los acreedores posteriores siguen sus acciones normales. No tiene sentido el trabajador que no cobra, no tiene sentido que vaya, es decir, no está habilitado porque es una deuda que es post-concursal, no necesita una autorización para cobrar. Si no le paga, directamente carta documento y hace juicio. O la asociación o trata o le mete la mediación obligatoria o le mete lo que fuere. Es decir, lo que tiene que tener claro es que el pronto pago por el principio de igualdad es una excepción a ese principio porque la anticipa, es un medio que le anticipa el pago sin tener que ir a verificar, sin que haga juicio, sin que haga nada. Que está en el Estado, lo cobra inmediatamente. O lo pide por incidente y lo acredita, también lo cobra y está verificado. Pero siempre es de causa anterior, el crédito es de causa anterior a la presentación. Siempre de la par condicio creditorio. No está la par condicio creditorio. Claro, pero la par condicio es hasta sobre todos los créditos anteriores. Yo estoy diciendo, en realidad está obligado el concursado. Es decir, ojo con esto, porque en realidad estamos concursando, no se paga los créditos laborales, el síndico tiene que estar atento. Por eso el síndico tiene que, el informe mensual de evolución de la empresa, ¿no?, que tiene que presentar, en el cual va a tener que inmediatamente exigir que se paguen prioritariamente los créditos laborales debidos con posterioridad a la presentación. Y tampoco sería bueno sujetarlo al trabajador por deuda concursal que tenga necesidad de tener una autorización judicial para cobrar. Páguenlo, esto es decir, mantener la administración, me tenés que pagar los sueldos. Y además no sigue la suerte del negocio. Creo que claro, para los trabajadores y no socio o accionistas en empresa concursada. Así como esto se rige para los créditos post-concursales laborales, se rige para todos los créditos post-concursales. De ahí van a querer los que entrego la mercadería contra cash, efectivo. No me van a aceptar un cheque de pago diferido ni por casualidad, o por lo menos es muy difícil que lo hagan. Entonces, la presentación en concurso preventivo, por lo general, como Gabriel dijo bien al principio, se llega ahogado, entonces no tienen un colchón de dinero como para la primera parte del concurso, que es la primera parte en que tienen que retomar la confianza con los proveedores, con los trabajadores y demás, por ahí no lo tienen. Entonces va a ser muy importante la función del síndico, para ver cómo va a ir viendo esa evolución mensual a partir de la presentación del concurso. En el caso de que se le reconoce el pronto pago, quedaría cubierto la parte laboral, tradicional, los aportes. En este caso, estamos hablando, por ejemplo, que sea mucho. Sí. Ahora, ¿cómo cambia el escenario ese de que tenía que tener pagado todo lo que fue? Claro, acuérdate que en realidad, acá la ley no le exige tener que tener pago los impuestos. Acá lo que la ley, cuando se presenta, es declarar la deuda. La tiene que declarar la deuda del pasivo laboral, no es que tiene que estar con las obligaciones al día. Entonces, el escenario es el siguiente, creo que estaba planteado. Si se da una situación de gran informalidad, el síndico es el que puede, y lo verifica el síndico, puede requerir a la juez que tome medidas que estamos hablando. Ojo también que hay una realidad. A ver, chicos, el juez, es decir, la práctica del trabajo informal en Argentina, no hace falta que se lo diga, se habla de 30, 40, 15, de acuerdo a la postura de cada uno, habla de lo que puede. Entonces, más allá de las medidas de intervención de la administración, el juez va a tender a que se mantenga, sobre todo es una empresa que produce